Otra vez repito tu pregunta, era si te Es, ¿cuáles considera usted que son los principales factores que impulsan el alto consumo en esta generación, en la generación Z? el alto consumo en general. Exacto. Bueno, en redes sociales dijiste, ¿no? Bueno, ahorita sí, o sea, está más vinculado hacia las redes sociales, más que nada porque creemos que, bueno, de lo que hemos investigado poco, creemos que las redes sociales sí como que influyen a este consumidor a querer pertenecer a tal tendencia y todo eso. Entonces queremos saber cuáles son los factores que impulsan este alto consumo. Ok, entonces hablamos un poquito de la generación Z en ese sentido. A ver, cuando hay un alto consumo, no necesariamente quiere decir que el alto consumo sea un consumo de calidad, ¿no? Eso es importante. Porque vamos a platicar. En términos de laborales y económicos, su generación Z va a estar todavía más fregada que mi generación. En términos salariales, en términos de patrimoniales y todo esto, ¿no? Obviamente otra vez, estamos hablando de generalidades, ¿no? Y en ese sentido, de algún modo, el alto consumo se está concentrando más bien en el consumo de contenidos y no de consumo de productos de valor, en términos patrimoniales, en términos, ya sabes, de, pues eso, ¿no? De patrimonio, de propiedad, sino más bien se está dando un consumo enfocado al consumo más bien de contenidos, ¿no? Okay. O de significados o de, digamos, identidades, que es un poquito lo que tú decías en tu hipótesis, en el sentido de que hoy estás comprando estatus, hoy estás comprando identidad, hoy estás comprando valores, ¿no? Todo este tema que al final... Sí, Bueno, correcto, sí. Sí, sin problema, sí. La segunda sería, ¿el consumo en esta generación se debe más a necesidades reales o a factores emocionales y sociales? A ver, otra vez, ¿no? ¿El consumo en esta generación se debe más a necesidades reales o a factores emocionales y sociales? Es que esa es una hipótesis que yo tengo en mi clase. Las percepciones, las identidades, valores es algo real. ¿Quién construye lo real? Entonces, en ese sentido, creo que es una pregunta muy tramposa y muy difícil de entender, o sea, medio capciosa. Porque finalmente lo que están consumiendo la generación Z tiene que ver con un tema de identidad, ¿no? O sea, al final tú, tu compañero, al final cada quien tiene un algoritmo y con base en ese algoritmo que está teniendo en redes sociales, en el tema de consumo y todo eso, están construyendo su realidad, están construyendo su certeza, están construyendo sus identidades, ¿sabes? Y sobre todo la distinción entre nosotros y ellos. Okay. Entonces, exacto, porque si tú eres del Barcelona, pues al final Barcelona hace sentido contra el Real Madrid, ¿no? Uh-huh. Y así en muchas cosas. Entonces, a lo que voy es, no sé qué es lo real, no sé cómo lo está planteando tu profesor en ese sentido, porque para mí lo real es, por ejemplo, acabo de comprar este café. Uh-huh. Si yo veo el uso del café, pues es un simple café, ¿no? Pero si yo le doy valor a que estoy tomando un café de Starbucks, pues ya le estás dando ese otro valor. Exacto, es algo diferenciador y es algo para mí real, que me da Starbucks un estatus, ¿sabes? De tomarme un café del Seven. Entonces, en ese sentido, no es para cerrar la pregunta, para no quitar el tiempo mucho, es que al final la generación de ustedes es cuando más se manifiesta el tema de que consumen significados, es decir, el significado determina el uso que están teniendo ustedes, es decir, dicho de otra manera, el significado que compran construye su realidad. Entonces, eso está padrísimo porque eso democratiza las realidades porque se multiplican. El problema es cáchalas porque todo se fragmenta y se dispersa. ¿Ah? Ok, perfecto. ¿Cómo influye la crisis de identidad en el consumo de la generación Z? ¿Esas preguntas se las dio el profesor? No, las sacamos nosotros. Ah, pero están medio sesgadas. Sí, es que es la primera entrevista que hacemos. No, está bien. Porque ya asumiste que tienen ustedes una crisis de identidad. Y eso está medio sesgado porque es interesante porque si hay una crisis de identidad quiere decir que tus papás, nosotros, no tuvimos la crisis de identidad, ¿no? O sea, ustedes quisieran regresar a lo que nosotros fuimos. Y yo no lo veo como crisis, yo lo veo como diferencia, o sea,
Al final ustedes, su identidad es totalmente distinta porque es una identidad extendida. Es una identidad que se extiende al mundo online. En mi mundo, en mi época, el mundo online y el mundo, vamos a llamarle real, todavía tenía esa distinción, ¿no? Decías, ¿qué estás? ¿No? ¿Me estás hablando del mundo online o del mundo real, no? Esa distinción estaba. Hoy día, en tu mundo, ya no hay esa distinción, ya es una extensión. Tú eres también lo que eres en el online, ¿no? Y tu identidad se extiende y se amplía. Ok. Lo cual lo hace más interesante. Y por eso estamos encontrando fenómenos sociales bien interesantes, por ejemplo, de cirugías plásticas que están haciendo que la gente real, vamos a llamarla así con comillas, está buscando parecerse a sus avatars que construyen en el mundo online, ¿no? Ok. Entonces la juventud, la belleza, la edad, el amor, todo se hace más híbrido y se extiende. Y eso, digamos, genera otra dimensión de todas las cosas. Por eso es algo muy interesante su generación, porque al final, pues, no tenemos información sobre eso, ¿no? En mi generación había mucha información sobre la generación anterior. Realmente eran como innovaciones o cambios lineales. En la suya es como algo más torcido. Y lo más interesante ya no va a ser en ustedes, va a ser en la generación alfa. Ahí es donde nos perdemos, ¿no? Ok. No sé si conoces el fenómeno de la Sephora Kids. No. De 11 años hablando en redes de belleza y de que se sienten viejas y todo eso, ¿no? Ese es un tema. Ok. Entonces, bueno, nomás para cerrar el punto de esta pregunta, entonces no considero que hay una crisis de identidad. Ok. Siempre y cuando no la entiendas como anterior, como en tus papás, sino más bien siento que hay otro tipo de identidad que es más extendida, más ampliada y por tanto, y más, como decía anteriormente, más fragmentada. Ok, vale, perfecto. Por ahora el número 5 dice, ¿cómo influyen las redes sociales en el sobreconsumo de esta generación? ¿De qué manera las plataformas como Instagram, TikTok y otras generan presión a consumir más? Pues eso también es otra cosa interesante, porque fíjate que, no sé si sabes, que ya empezaron a surgir en Europa y en algunos lugares de Estados Unidos los teléfonos tontos. No, platícame un poco más de eso. Los teléfonos tontos es una respuesta de una tendencia que cada vez está más presente de la desconexión. Porque como todo en la sociedad, todo empieza con un tema de ideales y todo termina con un tema de enfermedad, ¿no? En este caso, cuando las redes sociales comenzaron, Facebook en su momento y todo esto, tenían como una promesa, ¿no? De generar comunidades más equitativas, más iguales, etcétera, ¿no? Y de algún modo ese romanticismo en redes sociales se fue derivando a temas de adicción. No sé si ahorita en tu mundo es algo que se presenta. El tema de la ansiedad, el tema de la adicción a redes, el tema del FOMO, todo eso, ¿no? Y eso lo que está derivando son reacciones anti redes sociales que están generando, digamos, un tema de desconexión. Entonces empieza a haber turismo de desconexión, empieza a haber, ¿no? Estos teléfonos tontos que ya no tienen redes sociales, ¿no? Entonces es interesante porque lo que está sucediendo es que el sujeto no está determinado por las redes sociales, ¿no? No es como algo inevitable de las redes sociales, ¿no? Sino más bien empieza a fragmentarse este tema en donde empieza a haber comunidades que son más intensificadas en el uso de redes sociales, y comunidades, por otro lado, que empiezan a desligarse y empiezan a separarse de redes sociales. Y empieza a haber incluso, pues, corporativos, marcas que empiezan como a generar como un tema de uso sustentable y de bienestar de redes sociales, ¿no? Es cuando empieza a salir el tema de bienestar mental en tu generación. Okay. Entonces, cerrando, el tema de la intensificación de redes sociales, pues es un tema de adicción, pero y hace sentido porque en esta sociedad que tenemos todo es adicción, porque como el cambio es rápido, al final la adicción lo que te hace es, ¿no?, hacer que tus recompensas sean cada vez más cortas y sean más variadas, entonces todo el tiempo estás recompensándote de una manera más fácil. Entonces, pues eso, o sea, yo lo que digo, por ejemplo, cuando he estado examinando comunidades de generación Z como la de ustedes, pues escucho frases o verbatims que dicen, mi generación es la generación más informada, pero la más superficial, ¿no?
Y eso es algo interesante, porque están consumiendo como, ¿no? Muchas cosas, pero no las están digiriendo. Y eso está interesante. Ok, perfecto. La siguiente es, ¿cómo afecta la cultura de la inmediatez en las redes sociales al comportamiento de compra? Ustedes son parte de la sociedad líquida, entonces el tema de la inmediatez es algo que es parte de su esencia, ¿no? De tenerlo todo rápido y estar como muy impacientes y todo eso, ¿no? De ahí otra vez empiezan a derivar siempre ante este tipo de situaciones como compensaciones sociales, ¿no? Que es el slow food, ¿no? Comidas lentas y todo esto, como regreso al tema de regresa, ¿no? A disfrutar, ¿no? Al tema del minimalismo, ¿no? Ya no acumules tanto, ¿no? Solamente disfrutas, ¿no? Y en ese sentido, pues regresando al tema del tema de la inmediatez, es algo muy interesante porque al final la innovación por mucho tiempo tenía esa promesa en mi generación de hacerlo cada vez más rápido, ¿no? Y había la promesa de que cada vez que fuera más rápido, pues habría mejores optimizaciones y mejores procesos, ¿no? Para poder generar mejor valor, creación de valor. Ya lo tienen ustedes, cara, buenísimo. Pero el gran problema es que eso lo que está generando, pues, es que tus relaciones, tus compromisos, ya sea con marcas, con personas, en el amor, en la familia y todo eso, se hagan también efímeras, ¿no? Se hagan como superficiales o se hagan, digamos, más básicas, lineales, porque lo que te da de mientes, que ya había dicho anteriormente, es que te da de algún modo este tema de no profundización y te da solamente el tema del consumo y te sigues, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante porque una enfermedad que está generando es el tema de la acumulación. Acumulaciones, acumulación de productos, todo eso, porque al final lo que quieres es, ¿no? Probar, irte. Y por eso hoy las relaciones de pareja duran menos, por eso hoy hay un tema menos compromiso con las marcas, con los productos, porque al final la inmediatez lo que te provoca es el tema de sentir rápido y moverte rápido, ¿no? Ok, perfecto, buenísimo. Ahora, por ejemplo, la siguiente pregunta dice, ¿qué papel juega el miedo a perderse algo, o sea, el FOMO, en las decisiones de consumo y en la autoimagen de los jóvenes? Pues yo no sé, ahora sí que ustedes están ahí, pero al final lo que yo he escuchado y lo que he hecho, digamos, en las entrevistas, es el tema de la autoexplotación. Esto es un tema interesante que lo dice un coreano alemán, en un libro que habla de cómo el sujeto, ustedes, nosotros, sobre todo ustedes, lo que están generando son algoritmos autoexplotatorios. ¿A qué me refiero? En el sentido de que el individuo, cuando está en redes sociales, siente como que está trabajando en hora 8 y está exigiéndose a poder consumir lo necesario que le pueda seguir dando como esta relevancia en su comunidad, ¿no? Que es el famoso FOMO. Y en ese sentido lo que dice es que por eso un tema de una enfermedad de su generación tiene que ver con el tema de la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad es un tema de futuro y de descontrol. En términos de no controlar, ¿no? Lo que viene, lo que se sabe, lo que se espera de él, ¿no? Entonces, la autoexigencia que tiene el sujeto digital es una autoexigencia como de obrero del siglo XIX, en donde tiene que estar trabajando, ¿no? Ya no por un tema hedónico de placer, sino por un tema de trabajo, de mantenerse al tanto, de mantenerse relevante, de mantenerse con lo último, y eso está generando enfermedad mental, ¿no? En ese sentido, porque al final su identidad está basada en el tipo de estar dentro de las conversaciones digitales de su comunidad, ¿no? Entonces eso está interesante, esa aproximación que hace el coreano, porque al final lo que dice al final es que los algoritmos lo que están haciendo son como el patrón del siglo XIX, que con el látigo, ya sabes, no, 18, yo sé, ¿no? Que le está dando el látigo, o que sigue dando como elementos de trabajo, o la manufactura, ¿no? Charlie Chaplin, no sé si viste la película, y ustedes, y la generación algorítmica, al final lo único que está, ¿no? Girando tuercas rápidamente, más productos, sin profundidad, pues solamente para mantenerse al tanto de lo que se espera de él, ¿no? Entonces es una exigencia bien interesante que se está dando ahí. Perfecto. Dice, la siguiente pregunta es, ¿cómo influye la validación externa, o sea, likes y seguidores, en la autopercepción y en la toma de decisiones de esta generación? Bueno,
pues eso es algo interesante, porque fíjate que algo que acabo de hacer un estudio para escuelas, para colegios aquí en la Ciudad de México, y un tema interesante es el bullying. Pero antes, digamos, se ha pasado algo interesante del bullying. Es que el bullying en México empieza a pasar, ¿no? Ya no solamente en mis tiempos era un tema quizá racial o de clase social, ¿no? Sigue habiendo, pero ya también empieza a haber un bullying de temas de contenidos, ¿no? O sea, de temas de identidades culturales. Ok. Y eso, ¿no? Por ejemplo, no sé si viste ayer a la niña a una niña primera la tiraron por un tema de K-pop. Entonces, es algo interesante porque empieza a haber, hay una paradoja en su generación en términos de que empieza a haber un tema de tolerancia, ¿no? De reconocemos que todos somos distintos mientras no te me acerques, ¿no? Ok. Y entonces es algo interesante porque al final lo que se está haciendo es que esta sensación de que, yo en Facebook tengo 4,000 seguidores, somos bien diferentes, lo que hacen algoritmos es realmente generarte la sensación de diferencia, pero en realidad te está imponiendo la igualdad. O sea, van a ser 4,000 tipos distintos, pero realmente todos metidos en el mismo, ¿no? Producto, o sea, el mismo cajón. Entonces, en ese sentido, regresando al tema, es que la relevancia la estás dando en tu igualdad. Y tu igualdad tiene en tu comunidad de iguales, y esa comunidad de iguales al final tiene ciertas exigencias que es lo que se espera de ti, ¿no? Y es algo que está muy claro en términos de consumo, de expectativas sociales, expectativas culturales y todo eso, ¿no? Entonces, para cerrar esta pregunta, lo que te quiero decir es algo interesante porque al final la identidad efectivamente se está dando afuera, ¿no? Todo el mundo estamos construyendo una marca, piensa que ya somos marcas personales, y todo el mundo estamos consumiendo marcas de acuerdo a los referentes de nuestra comunidad a la que pertenecemos, para que nos consuman de mejor manera, ¿no? Pero siempre hay marcas fallidas, imagínate, ojalá estén cachando mi metáfora, ¿no? Siempre hay marcas fallidas o marcas de oferta, ¿no? Y en ese sentido, pues, esta exigencia de estar generando estas marcas de valor en tu comunidad, es decir, cada uno, pues está generando enfermedades, está generando distinciones de otro tipo, y está generando, pues, este tipo de lucha contra la diferencia, porque al final todo lo que sea diferente de la igualdad, pues finalmente es algo malo, algo peligroso y algo que hay que sacar, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, creo que sí hay una exigencia en donde cada vez ustedes están construyendo afuera en función de algún modo, afianzar la marca que se espera de ustedes, ¿no? Por ahí. No sé si me estoy viendo muy abstracto. No, sí. No, sí, justo es el tema. Ustedes me dicen, ¿eh? Sí, claro, sin problema. ¿Quieres ir con otra pregunta? ¿No? La presión por encajar en tendencias puede ser más fuerte que los valores individuales sobre la sostenibilidad. Eso es algo interesante. Fíjate, yo un ejercicio que le puse la semana pasada a mis estudiantes, hice un experimento y te voy a contestar con eso. Según esto, todos los informes de generación Z, por eso te digo que hay que luego tratarlos con cuidado estos como informes, porque pues, tienen un tema de una interseccionalidad, ¿no? De interseccionalidad cultural, de género, ¿sabes? Y eso te multiplica los significados. Pero en ese sentido, según esto, su generación es la más sustentable que ha habido, ¿no? Es una generación que está muy enfocada a lo verde, es una generación muy consciente, ¿no? Ese es el supuesto. Entonces yo lo que hice como experimento dije, oye, sí ustedes coinciden con este membrete que les está dando las agencias y todo eso. Sí, claro, yo soy súper consciente, ya sabes, ¿no? Entonces dije, ok, perfecto, ahora díganme qué pasa con estos datos. No sé si ustedes sabían que para poder utilizar, cada vez que ustedes utilizan Google o cada vez que utilizan un ChatGPT o cualquiera de estas cosas, el mantenimiento para este tipo de, digamos, de estructuras digitales. Recording in progress. Es un uso muy, muy, muy insostenible de agua, de energía, de deforestación y todo esto. Entonces les enseñé algunas activaciones artísticas que hacen eso, que concientizan de eso. Y eso, no sé si ustedes sabían eso, que para cada vez que usas Google, pues se usa mucha agua, mucha deforestación, entonces, para mantener, entonces está generando contaminación, ¿no? Entonces dije, ¿qué hacemos, cara? ¿No? ¿Dejamos de usar las redes sociales para favorecer sus valores o pues nos hacemos ciegos a esta información para seguir manteniendo nuestros
usos tradicionales, ¿no? Ajá. Y pues finalmente en esa tensión, en ese dilema, los alumnos prefirieron, lo que me decían, era seguir manteniendo sus redes sociales, ¿no? Ok. Entonces, es algo interesante porque al final entonces el discurso verde es una máscara que se pone en una generación y es una máscara que mientras sea cómoda y que sea, digamos, que tenga como un modelo de transaccionalidad en donde mientras te dé frutos esa máscara y no te dé problemas, pues sigues usándola, ¿no? Pero en el momento que te quiebra, ¿no? Y te pone en dimensiones de tensión, esa máscara, pues, ¿no? Estorba y finalmente, al final todo el mundo vamos a, digamos, a derivar en términos de nuestro placer, de nuestros intereses y de nuestras relevancias, ¿no? Su generación líquida, en este caso, es muy individualista y pues, hablando de la marca personal, pues lo que va a hacer siempre es favorecer, ¿no? Todo lo que te va a dar como atributos positivos para tu identidad, ¿no? Comunitaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues imagínate, sí, yo, tienes razón, no lo había visto, profesor, ahora sí voy a dejar todas las redes sociales. Pues está buenísimo, ¿no? Favorece un valor colectivo, pero al final afecta su valor individual porque eso lo excluiríamos de... Exacto. Ajá. Entonces, en ese sentido, pues, ese es el tema, ¿no? O sea, sí hay todo un tema de superficialidad y en ese sentido, pues, en esta derivación entre lo colectivo y lo individual, ¿no? En su generación se está derivando más a la marca personal, ¿no? A la marca personal. Ok, perfecto. La siguiente dice, ¿de qué manera las marcas y la publicidad moldean la percepción que los jóvenes tienen de sí mismos? Eso es interesante porque al final, digamos que uno atiende lo que es, ¿no? Es decir, al final de todo esto, de esta revolución del giro cognitivo, ¿no? de la psicología y economía cognitiva, al final lo que señala es que al final tú ves lo que te interesa, ¿no? O lo que de algún modo has aprendido a ver. Entonces, en ese sentido, las marcas solamente son, digamos, ecos o le resuenan a la gente porque al final les está diciendo algo de ellos, ¿no? Entonces, lo que yo te diría es primero no verlo como un tema separado, como el tema de la marca le impone al sujeto, sino más bien como un tema relacional, ¿no? En donde la marca solamente está fungiendo como un eco de lo que el sujeto está buscando. Okay. Y en ese sentido, como un poquito lo que decía anteriormente era como en este espíritu de que la sociedad se está fragmentando, ¿no? En tribus de sentido, tribus de significados, de valores, pues al final por eso las marcas se están haciendo también más enfocadas a nichos de mercados y todo esto, y en ese sentido pues solamente están resonando o están, digamos, dando el eco a lo que están diciendo las comunidades. Por eso hoy se dice que a diferencia de mi mundo, que los mercados eran unilateralidades, o sea, las marcas conversaban o imponían los sentidos a los consumidores, nos enseñaban, nos educaban a consumir. En su sociedad, en su mundo de ustedes, los mercados son conversaciones, en donde al final, tanto ustedes, o sea, las marcas ustedes están platicando, no se queden con la metáfora de conversación así como platicando como ahorita, ¿no? Sino conversaciones en donde la marca al final pues avienta hipótesis de lo que piensa que son ustedes, pero también los observamos, nos metemos a sus casas, a los clips y todo eso, y con base en eso generamos arquetipos de consumo, de ecos, vamos a llamarle, y con base en eso regresamos con una integración de un producto o un servicio, y ustedes dicen, güey, no mames, esto es lo que necesitaba, ¿cómo supo esta marca? Es lo que... Me lo diste, lo que pasa es que no lo tenías claro, ¿sabes? Ya lo estabas haciendo, estabas buscando. Entonces yo solamente te resueno como marca lo que tú estás buscando. Entonces eso es algo muy interesante porque hoy finalmente ya venimos de un mundo en donde todo está separado y hoy más bien estamos en un mundo donde todo está interrelacionado. Entonces el pensamiento, por eso el pensamiento analítico ya no sirve tanto, sino lo que importa hoy es un pensamiento generalista a través de conexión, ¿no? Como un pensamiento sistémico. Entonces, bueno, pues eso. Entonces, no sé si influyen mucho. Más bien yo creo que más bien cambiaría la palabra de imposición por un tema de resonancia. Ok, perfecto. La siguiente dice, ¿qué estrategias podrían ayudar a reducir el sobreconsumo de esta generación? Otra vez, digo, no sé cómo ustedes dicen, pero estás imponiendo una moral ahí porque al final estás pensando que sea algo malo.
¿no? Y estás romantizando mi época. Ok. ¿No? No, más bien es que papás así de, hijito, mis tiempos era más fácil, ¿no? También en nuestro tiempo estuvo jodido. Entonces, más bien, dejen de pensar como en la diferencia de lo que fue a lo que es, como un tema de algo negativo, y piensen como algo diferente, ¿no? Y en ese sentido, ustedes están consumiendo de otra manera. Y están resignificando las enfermedades, están resignificando muchas categorías y están incluso enfrentando categorías zombies, que son instituciones, valores, culturas que mi generación les está imponiendo a ustedes y que todavía a ustedes no les hace mucho sentido. Por eso la metáfora del zombie es muy potente en su generación. Porque al final, si te das cuenta, la esencia del zombie es de un muerto vivo que te come, ¿no? Y te conviertes en un muerto vivo. Y es eso, tu generación cuando va al mundo laboral en culturas corporativas que son de mi generación, ¿no? de valores zombies, pues lo que va a pasar es que los va a convertir en zombies. Entonces, si tú ves, tienes un amigo de 30 y tantos años, pues ya es un zombie, ¿no? Porque al final todo lo que ustedes tenían como diferente de potencia, lo perdieron para ajustarse a un modelo cultural, ¿no? Valorativo diferente. Y se convirtieron en un güey de quincenas, se convirtieron en un güey de convicciones, ¿no? ¿Sabes? Entonces, digo, no que lleve la metáfora allá, pero es algo interesante porque es importante que empiecen a dejar de pensar como es en este tema de antes y después, ¿no? Pero, por ejemplo, viéndolo en un tema más como... viéndolo en un tema más como más a la sustentabilidad, o sea, por ejemplo, porque igual nuestro tema es como sobreconsumo que estamos haciendo por la inmediatez, o sea, qué estrategias podrían ayudar a reducir como inmediatez en la sociedad. Pues es que en ese sentido te contesto yo otra vez, o sea, hoy la innovación, por ejemplo, en diseño, ustedes que están en diseño, si se dan cuenta, pasamos en mi época de un diseño afirmativo a un diseño crítico, a un diseño poscrítico, que es ahorita donde está, ¿no? Y en ese sentido, el diseño poscrítico lo que dice es, empezamos a cuestionar el status quo, ¿no? De que las cosas son así porque siempre han sido así, y sobre eso empezamos a implementarlo a un nivel de sostenibilidad, de responsabilidad valorativa. Va ya no hacia las cosas, sino hacia las percepciones, esquemas cognitivos, valores y todo eso. Es decir, la innovación en ese modelo es un tema cognitivo. O sea, innova en cogniciones, ya no innoves en cosas. Entonces, en ese sentido, contestándote, no es un tema de hacer menos popotes ni nada, sino es un tema de convencimiento cognitivo. Y lo que les platicaba de mi salón de clases, pónganse ustedes en ese caso. Yo les puedo comprobar que incluso ahorita que estamos usando Zoom, estamos fregando la naturaleza. Exactamente. ¿Qué hacemos? Entonces, a lo que voy es, si no hay una innovación cognitiva que los libros románticamente le llaman un cambio productos y todo eso, no van a tener el impacto necesario general y solamente van a tener un impacto hedonista, placentero a un nicho, ¿no? Bueno, y por ejemplo, la otra pregunta creo que va muy de la mano, que es, ¿crees que las nuevas generaciones podrán adoptar un modelo de consumo más consciente antes de que se produzca un daño irreversible en el ambiente? No, porque también lo platico con mis alumnas en temas de, por ejemplo, de maquillaje, ¿no? Cuando les digo, oigan, ustedes cuando van aquí a Sephora, ¿cuál es su criterio para escoger un maquillaje? Y al final, cuando están en un dilema, en una tensión entre un maquillaje que es, ¿no?, afín a la ecología, que es orgánico y todo eso, ¿no?, pero cuesta un 20% más que un maquillaje que no lo es, siempre se van a derivar por precio. ¿No? Entonces, lo que es interesante es, mientras no haya este cambio, llámale conciencia o como sea, el precio va a seguir vigente, porque al final en mercados tan precarios de su generación que son ustedes, recuérdate que empecé con ese tema, donde tienen una precariedad diferente a la que yo tuve y van a tener, no ustedes, su generación, el precio empieza a ser más relevante, empieza a ser otra vez protagónico y solamente entonces se va a derivar esa toma de decisiones, digamos, contra el precio a favor de la parte de sostenibilidad en nichos ecológicos, en nichos de consumo que tengan como un tema muy específico
de dinero o en nichos muy específicos ecológicos, ¿no? Pero no a nivel general. Perfecto. Y ya por último, la última pregunta dice, ¿cómo se puede fomentar una identidad más auténtica y menos dependiente del consumo de las redes sociales? Otra vez, ¿estás de acuerdo que otra vez están ahí valorando como si regreso a la tía Pirruña así de que ella estaba feliz en redes sociales? Ajá. No, es que no es un tema, más bien es un tema de cómo usarlo de manera, digamos, no adictiva, Ok. ¿no? No te puedo decir eso, pero es como si... O sea, digamos que un poquito más consciente. Claro, hoy el azúcar está catalogada, y somos conscientes de la que es droga. Exacto, azúcar, ¿no? claro. Pero pues más bien la posición es, la extrema es deja todo el azúcar, o la posición como moderada, acá es casi diría yo aristotélica, de la mediación, es, pues haz un uso responsable del azúcar, ¿no? Dátelo cuando veas a la América, ¿no? En el Super Bowl, tu coquita y todo eso, y luego, ¿no? Y luego ya en ese regresas. sentido, regresarle a este tema es un tema de, más bien tu pregunta es, ya somos, ustedes son híbridos, ¿no? Tener esta identidad extensiva, ¿no? Como les dije, ampliada. Ujú. Entonces no es un tema de que abandonen, sino más bien cómo encontramos una mediación que nos ayude a todos y que favorezca, ¿no? Y que no se deriven enfermedades, no se derive, ¿no? Intolerancia, cosas así, ¿no? Ok. Pues Por ahí va perfecto. más bien mi pregunta, y que si te das cuenta tiene que ver con el modelo postcrítico del diseño. Perfecto. Pues sí, prof, sería todo eso. Ahora sí que muchísimas gracias por su ¿Sí, tiempo. Javier? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno, Ahora pues sí bueno, que igual cualquier yo hago duda. moderaciones y siempre cuando somos informantes, pues ya, siempre queremos como ayudar, ¿no? Entonces como que espero que les haya ayudado, No, que no sí. haya sido muy abstracto. Cualquier cosa que quieran como un poquito, ¿no? Que no les quedó claro, me dicen si